Y tenemos que comentar claro, que fuera de los micrófonos, pues compartimos un montón de conversaciones y una de las cosas de las que últimamente hemos estado hablando es de la antigua Grecia. Y los oyentes podrán decir, bueno, ¿y esto de la antigua Grecia a qué viene hoy? Bueno, pues queríamos hablar de que la cultura de la antigua Grecia, su pasión por la vida, la alegría, bueno, pues embrujaba un poco la existencia humana en esos tiempos, esa energía, esa vitalidad. Y durante estas conversaciones que hemos tenido, nos preguntábamos qué legado nos queda hoy en día de ese estilo de vida ligero, donde el juego, y sobre todo el juego en comunidad, era el centro de la existencia y el motor de esa cultura, ¿verdad, Iris? Sí, sí, y además no nos olvidemos de que la antigua Grecia al final es el origen de lo que es la cultura occidental, ¿no? Pues sí. Y que esa vitalidad que tú estabas comentando, esa ligereza, también en cierto modo debería ser una parte importante de nuestro origen y debería tener un legado en nuestra vida actual, ¿no? Y lo que es realmente sorprendente es que si nos paramos a pensar, pues nos damos cuenta de que esta vitalidad, esta ligereza la hemos perdido desde hace mucho tiempo además, y que si no lo tenemos no es por casualidad, sino que ha sido deliberado, porque las cosas empezaron a cambiar con la victoria de los romanos y la implantación de un estilo de vida así como mucho más estricto, mucho más serio, y que se convirtió en el pilar de la cultura occidental de hoy en día, lo que conocemos como Occidente, ¿no? Ese proceso y a lo largo de los siglos se fue modificando hasta que, bueno, se instauró este capitalismo del día de hoy en día, ¿no? Que se forjó después de la Segunda Guerra Mundial y que se convirtió ese estado del bienestar, en lugar de estar basado en la alegría, la vitalidad, el juego, la comunidad sobre todo, pues se centró en el consumo, el capital y, bueno, el mundo que tenemos hoy en día es en definitiva una herencia de esa muerte de la vitalidad griega y también de la victoria de la seriedad de los romanos. Pero bueno, Jaime, tú estuviste este verano en Grecia y lo viste en primera persona, así que ¿qué nos puedes contar de todo esto? Bueno, pues la verdad que el viajar a Grecia, más allá bueno, pues de su gastronomía, de todos los rasgos históricos que tiene, de esos paisajes increíbles, pues también te empiezas a interesar, ¿no? Por esa cultura griega, por sus antepasados, por cómo vivían, y la verdad que era muy, muy interesante. Bueno, por ejemplo, visitar Olimpia te da muestra de ello. También, bueno, puedes ver en un montón de museos también cómo era su vitalidad, cómo era su día a día y cómo en el Ágora Antigua de Atenas podemos ver parte de eso, ¿no? Parte del juego, parte de cómo se reunían allí también para debatir, para hablar. Y la verdad es que era muy importante el juego y así lo podemos ver, por ejemplo, en el Estadio Olímpico actual de Atenas, en ese estadio clásico en el que Iris, además, fíjate, como hoy en día aún se puede ir a correr, es decir, tú por las Claro. mañanas, si te levantas muy temprano, ese estadio olímpico, el único estadio, por cierto, construido 100% en mármol, que es una auténtica pasada, verlo ahí en directo es impresionante. Bueno, pues comentarte que en Atenas se sigue conservando el poder ir a correr en la pista de ese estadio olímpico. Si vas tempranito por la mañana, ahí hay un libro de registro, tú vas, bueno, con tu calzado deportivo, con tu ropa deportiva y puedes hacerte allí una carrerita, con lo cual en Atenas podemos decir que todavía se puede empezar jugando el día. Y la verdad que me parece algo, a mí me sorprendió, me quedó pena no ir equipado porque me hubiese echado una carrerita allí en el Estadio Olímpico y cuando vas recorriendo, bueno, pues partes de Grecia, ves como el juego era una parte muy importante. Y hoy en día, bueno, pues sigue habiendo figuras que lo recalcan y lo quieren recoger y nos lo están comentando, ¿no? Me parece muy acertado sacar aquí a la luz una vez más al famoso filósofo surcoreano afincado en Alemania, Byung-Chul Han, quien recuerda, entre otras cosas, que el hombre ha nacido para jugar y no para trabajar. Él lo afirma así de tajante, Iris. Y hay que puntualizar que con lo de no trabajar, Han rechaza las dinámicas de trabajo estas actuales basadas en una productividad a saco, sin sentido, y que en parte nos alejan de nuestra esencia y por supuesto de que seamos más creativos. Esa productividad seria y seca que tiene ese vínculo con esa muerte de la alegría y del juego. Iris, ¿tú qué opinas al respecto? Claro, sí, sí, no, y además, por ejemplo, cuando cuentas ahora, ¿no? Tu experiencia en la antigua Grecia y el Estadio Olímpico y el hecho de que la gente pueda todavía hoy ir ahí a correr, ¿no? A ver, al fin y al cabo, correr, hacer deporte es una disciplina, requiere un esfuerzo,
y nos recuerda que dentro del esfuerzo también puede haber juego y puede haber diversión. Y eso realmente lo que hace es contrarrestar, ¿no?, con el mundo actual serio y del trabajar por trabajar que rechaza el filósofo surcoreano, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es el actual sistema, ¿no?, que fomenta esta productividad basada en el producir por producir, sin intención, sin frenos, sin reflexión, y sobre todo esa vorágine donde no hay espacio para el abandono, ¿no? El abandono desde el punto de vista de la pausa, para la sonrisa, para la espontaneidad, que también en el fondo son cosas que forman parte del deporte. En una competición deportiva hay esfuerzo, pero hay celebración también, hay emoción. Y bueno, no sé, yo creo que según Han, la pérdida del juego viene también de ese deseo de la automejora, pero desde una automejora también seria y estricta, ¿no? Porque al fin y al cabo el juego es una forma de conexión con nosotros mismos que nos ayuda a reconectar con lo que nos mueve, y de hecho si nos dejamos ir, si nos abandonáramos y confiáramos en la vida y en lo que hacemos, pues las decisiones que tomamos también descubriríamos que nos llegan, ¿no?, a nosotros, nuestras decisiones de una manera mucho más fluida, y que el simple hecho de jugar ya es una forma de mejora sin tener que pasar por esa seriedad y esa falta de alegría como que importaron o impusieron los romanos. Yo creo que jugamos porque nos lo pasamos bien, y el juego lo que hace es que nos permite disfrutar de la vida también sin miedo a equivocarnos, que eso está muy bien, y también indirectamente pues nos da un aprendizaje y nos hace mejores, pero con alegría. Suena bien, ¿no? Sí, la verdad que suena genial. Luego lo difícil es llevarlo Claro. a cabo. Pero Iris, según estábamos hablando, se me ocurría pensar que yo creo que por esto está cada vez más, pues yo creo que triunfando o gustando, te ves cada vez más gente apuntándose a actividades que llevan al juego, ¿no? De una u otra forma, de una u otra manera. Por ejemplo, tú con el Animal Flow, clases de yoga, clases de contact dance, un montón de disciplinas que hasta el momento eran como un poco desconocidas o que bueno, se dejaban de lado, pero que ahora nos permiten, ¿no?, un poco retomar el juego, movernos, hacer ejercicio y lo que estamos diciendo, ¿no?, poner esa pausa en esas jornadas de productividad tan tremendas que podemos ver, y no, bueno, no son palabras vacías, que los expertos cada vez dicen que llevan a enfermedad y a tener ya no solo enfermedades físicas, sino enfermedades mentales, que al fin y al cabo está todo conectado. Y es que, Iris, yo creo que sí, que nos hemos vuelto demasiado formales y que estamos lidiando con ese exceso de seriedad y que también nos lleva a, digamos, a esa actitud que tenemos quizás demasiado crispada, ¿no? Y que se puede ver, por ejemplo, a la hora de conducir o un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa capacidad de perdernos en nosotros mismos individualmente y en comunidad la tenemos que recuperar. Esa capacidad para el éxtasis, ¿no?, que tradicionalmente se ha vinculado o se ha vehiculado siempre a través del cuerpo. Algo que, por supuesto, está en el lado opuesto de la productividad tecnológica de hoy en día. Es decir, estamos hablando de recuperar nuestras facetas más humanas, ¿verdad? Exacto, y además es lo que decimos siempre, volver al origen, ¿no? Claro. El cuerpo también es el origen, la tecnología no lo es, el cuerpo lo es, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener esto presente porque, a ver, también este alejamiento de la alegría, ¿no?, que lo sentimos en el cuerpo, esa tristeza que nos llega porque estamos demasiado serios, pues también se puede como recuperar o paliar con el movimiento, porque no hay que olvidar, antes mencionabas tú, ¿no?, la capacidad para el éxtasis, ¿no? La alegría normalmente venía siempre vinculada a través de rituales basados en moverse y además en fiestas en comunidad. En la antigua Grecia estaba el dios del vino, ¿no? Se pegaban unas fiestas que no estaban mal. Pues sí, entonces, sí. Pero no hay que olvidar, ¿no?, que todo esto, toda esta manera de vivir tan alegre, un poco así como abandonada, pues fue tachada de incivilizada por los colonizadores europeos que ellos quisieron, ¿no?, establecer como dos mundos: el mundo civilizado, que era ese mundo occidental del hombre blanco, donde se exigía el control de las emociones, la seriedad, la individualidad y el aislamiento, para, en cierto modo, decir nosotros somos mejores porque somos capaces de controlarnos. Y entonces todo esto estaba opuesto, ¿no?, a esas culturas y esas tradiciones propias de países que no son occidentales, o incluso también dentro de Occidente de las clases bajas, donde
para el europeo elitista, ¿no? Pues esta manera de vivir eran formas de alegría que repudiaban, porque sobre todo lo que ellos veían, y esa es la parte más interesante, ellos veían que eran cuerpos celebrando la vida en comunidad. Claro. Y esto, desde un punto de vista así, con mucho pudor, les parecía algo imposible de soportar para ese mundo civilizado de imperialista que ellos imaginaban, ¿no? Porque lo que veía el europeo elitista eran personas capaces de salir ahí fuera, asombrarse con el mundo, vivir jugando. Y eso, claro, daba mucho miedo, porque ver esa libertad pues no les gustaba. Y desde ahí, ¿no? Todo esto fue evolucionando al mundo de hoy en día, y las nuevas tecnologías tienen cosas muy buenas, ¿no? Nos pueden escuchar sí. A través de la web de Marcha FM por todo el mundo, y eso nos gusta y estamos contentos de que sea así. Pero por el otro lado, ¿no? Tiene el lado del control, el lado del aislamiento, y es un legado de esta idea de alejar a la gente del cuerpo, de alejar a la gente de la alegría y el ritual del movimiento en comunidad. Sí, Iris, lo que abogamos y hablamos aquí en Is Good Life es, por supuesto, el equilibrio, ¿no? La balanza sí, entre horas de trabajo, horas de diversión, de descanso, de movimiento. Es decir, lograr hacer reflexionar a los oyentes acerca de ese equilibrio en las vidas, ¿no? Que a veces es difícil de alcanzar, pero que pongamos ese puntito de pausa y pensemos un poco en todo lo que estemos hablando y llevemos a la reflexión. Se me ocurre, Iris, para acabar, que hablabas de todo esto, y el baile, por ejemplo, ¿no? Es una expresión de alegría, de ligereza, de pasarlo bien, de juego, al fin y al cabo. Un baile que luego pues la sociedad occidental ha adoptado en un montón de formas. Se me ocurre, por ejemplo, la salsa, que tiene también sus orígenes en África. Sí. Bueno, pues un montón de bailes. Por ejemplo, el breakdance, que surge como una forma de acabar con los problemas de bandas de violencia en Nueva York, ¿no? En barrios como el Bronx, por ejemplo, donde se le ocurrió a los MCs hacer piques de baile y no de armas. Con lo cual el baile, esa forma de diversión, pues logró apaciguar a muchas bandas en el Bronx, en Harlem, en sitios deprimidos de Nueva York, y cambiar armas por baile. Con lo cual yo creo que ahí tenemos un buen ejemplo de cómo cambiar seriedad e individualidad por diversión en común, y después pues acercar a la gente a esa diversión. Yo creo que es también un ejemplo que se me acaba de ocurrir y que me parece que viene muy, muy al caso.